Bueno, vamos a plantear medio interno, generalidades. ¿Qué es el medio interno? Bueno, el medio interno puede definirse como la interfase entre el interior y el exterior celular y donde hay una serie de elementos importantes. El líquido extracelular. Este se compone por el líquido intersticial y el plasma. A su vez, este líquido extracelular contiene una serie de elementos como iones, glucosa, agua, oxígeno. También tiene una cierta temperatura, un cierto pH y una cierta osmolaridad. Bueno, si vemos acá este esquema es una relación entre los vasos sanguíneos, el espacio intercelular, un vaso sanguíneo, ¿no? Por supuesto, amplificado, el espacio intercelular y una célula. Bueno, ¿qué es un ion? Un ion es una molécula con carga positiva o negativa. Esto tiene que ver con que el átomo perdió o ganó en su última capa algún electrón. Si pierde un electrón queda cargado positivo y si lo gana queda cargado negativo. Bueno, en el líquido extracelular, acá volvemos a tener la disposición del dibujo anterior. Ahora vamos a ver qué pasa entre este líquido extracelular, si hay que diferenciar, y este líquido es el líquido intersticial, o sea, el que está más próximo a la célula, entre el intersticio de dos células. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el líquido extracelular que está por fuera, intracelular dentro, y normalmente esto tiene una carga de iones que debe ser estable. Entonces, dentro de la célula encontramos el catión potasio y en el espacio extracelular encontramos el catión sodio y el anión cloruro. Bueno, la membrana, para hacer este traspaso entre iones, tiene una serie de canales. Estos canales van a servir para que pasen elementos con cierta restricción, por eso hay con compuerta, porque es selectiva, va a dejar pasar lo que la membrana quiere. Sin compuerta van a pasar a través de la membrana libremente, de ligando, como son algunas enzimas, por ejemplo, que tienen estructura de llave en cerradura y dependen de un voltaje eléctrico. Bueno, si miramos este video podemos ver la estructura de la membrana plasmática, donde tenemos hacia el centro de la membrana la bicapa lipídica con las colas hidrofóbicas hacia adentro y las cabezas polares hacia afuera. En el espacio extracelular, que es este, por fuera de la membrana, encontramos toda esa carga de elementos que hablamos, iones, agua, glucosa. Bueno, hacia el interior de la célula permite el paso a través de su membrana de lo que necesita. Entonces, ¿cómo es ese paso? Bueno, ese paso lo hace a través de canales. Los canales son proteínas, algunos son totalmente de un lado a otro de la membrana y otros son hasta cierta parte de la membrana. Se llaman transportadores o carrier. ¿Por qué? Porque a veces enlazan algún elemento a una proteína y pasan ambos por el canal. ¿Ven?
Y la membrana también tiene esta estructura, este movimiento. Bueno, el ion potasio es fundamental, pero hay que tener en cuenta que el ion potasio puro, endovenoso, sin diluir, mata al paciente, produce arritmias que son irreversibles y para contrarrestar el efecto del potasio se administra gluconato de calcio al 10%, 10 o 20 mililitros endovenoso. Pero esto no es garantía de haber revertido totalmente el daño que produjo el potasio directamente endovenoso. Bueno, acá vamos a ver un poco lo que es transporte pasivo y difusión. Bueno, de nuevo tenemos la membrana plasmática. Arriba hay mucha concentración de elementos y adentro no hay. Entonces va a pasar, hay una propiedad física que esto es sin gasto de energía y pasa del medio más concentrado al menos concentrado. Este simbolito, estos dos corchetes, significan concentración en química y se escribe así, del medio más concentrado al menos concentrado. Acá tenemos otro caso que es de transporte pasivo, o sea, donde el canal se haya abierto y sin gastos de energía, ven, las moléculas se introducen por el canal hacia el interior de la membrana. Bueno, y ahora vamos a ver el caso de la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es la que mantiene la homeostasis, ¿sí? O sea, mantiene la regulación del medio para que la célula pueda sacar sodio e ingresar potasio. Necesita un gasto de energía. Entonces, en el estado normal, este es un transporte activo con gasto de energía, o sea, con ATP. Tenemos de nuevo el líquido extracelular, nuestra célula, y ahora vamos a ver en el estado normal qué encontramos dentro y qué encontramos fuera de ella en grandes proporciones. En un estado normal, que es el que la bomba esta va a mantener, tenemos en el líquido intercelular mayor cantidad de potasio y menor de sodio. Y en el líquido extracelular tenemos mayor cantidad de sodio y de bicarbonato y menor cantidad de potasio. Por lo tanto, esta bomba tiene que mantener esta estructura. Entonces, para ello, ¿qué hace? Hace esto. Esta bomba tiene que sacar sodio, porque por supuesto hay mayor concentración afuera, y tiene que ingresar potasio para mantener este estado normal, iónico. Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Para abrir y cerrar estos canales, porque, a ver, si estos canales estarían directamente abiertos y no se cerrarían, esto entraría por difusión pasiva. Pero la membrana lo cierra justamente para entrar lo que necesita para mantener este equilibrio. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Se acoplan acá 3 moléculas de sodio. Con ATP se abre el canal, salen las moléculas de sodio, ingresa el potasio, vuelve a gastar energía para cerrar afuera y abre hacia adentro.
para que ingresen las moléculas de potasio. De esta forma funciona la bomba. ¿Cuál es la importancia del medio interno? Bueno, la importancia del medio interno es mantener estable y regulado el medio. O sea, tener en cuenta que una hidratación adecuada y nunca hiperhidratar sin laboratorio. Esto es una de la importancia que tenemos que tener para mantener el medio interno estable. ¿Dónde se aplica esto? Bueno, nosotros en enfermería lo vamos a utilizar muchísimo en UTI y en clínica médica, además de la guardia. Después, ¿qué es lo que va a mantener? Estabilizar soluciones y concentraciones. ¿De qué? De agua, de iones, del pH, de la temperatura en grados centígrados y de la glucosa. Y después, ¿quién lo va a regular? Bueno, esto hay sistemas de toda la economía del organismo que son los que también van a estar encargados de regular el medio interno. ¿Y quiénes son los? El sistema excretor, endocrino y nervioso. Si hablamos de excretor, por supuesto, urinario, digestivo, la piel, después el endocrino, las glándulas y nervioso. Bueno, acá tenemos que ver dos términos que son importantes para cuando hablamos de medio interno y de concentraciones. Uno es la dispersión y otro es la concentración. La dispersión son dos o más sustancias que puedo ver las fases, o sea, que están dispersas en un medio, ya sea acuoso, alcohol. Esto es directamente dos fases, una que no se disuelve, otra que sí. Siempre estamos hablando de un soluto y un solvente en una solución. Bueno, acá son dos sustancias que pueden no disolver una, y yo puedo ver las dos fases. Y si hablamos de concentración, ya estamos hablando de la solución. La solución hay que tener en cuenta que tenemos un soluto en menor proporción y un solvente en mayor proporción. El solvente por lo general de elección es el agua. Bueno, hay una manera de expresar la concentración que lo vamos a encontrar en las etiquetas de los sachets de soluciones para administrar, ya sea Ringer, bicarbonato, fisiológico, dextrosa, y es la manera de expresar la concentración del soluto dentro del solvente. Se puede expresar porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, porcentaje volumen en volumen, y después hablamos de una solución molar cuando estamos expresando moles de soluto por litro de solución. Después osmolaridad, que son osmoles, y normalidad. Esto es una manera muy particular de expresar la concentración. Después, más adelante, por ahí en otro video, vamos a verlo, cómo se calcula. Bueno, el medio interno también tiene el sistema que se llama retroalimentación. Con esto también se autorregula. La retroalimentación puede ser positiva o negativa. En este caso, en el primer caso va a ser negativa. Acá en el segundo va a ser positiva. Por ejemplo, la temperatura. Sube la temperatura, el mismo medio interno y el mismo sistema de retroalimentación negativa la va a frenar. Entonces, manda una orden al sistema nervioso, los receptores mandan orden al sistema nervioso,
Este produce la vasodilatación y sudoración y la temperatura baja. En el caso de una retroalimentación positiva va a acelerar el proceso. Por ejemplo, la lactancia. Si hay disminución de la lactancia, van a ir la orden al cerebro, al sistema nervioso. Este va a dar la orden para liberar oxitocina, que aumenta la prolactina, y se va a incrementar la lactancia. Bueno, ahora vamos a ver algunos valores normales del ionograma. A ver, el ionograma es plasmático y urinario. Bueno, para el ionograma plasmático tenemos valores de sodio que van desde los 136 a los 146 miliequivalentes por litro. Significa esto. Potasio que va entre 3,5 y 5,5, también está todo expresado en miliequivalentes por litro. El cloro de 102 a 109 y el magnesio de 0,62 a 0,69. Y el ionograma urinario, el sodio 25 a 100 y el potasio 60 a 80. Por supuesto que el ionograma urinario va a ser el valor mucho menor que el plasmático. ¿Por qué? Porque el riñón no filtra todo el sodio, se vuelve a reabsorber. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros como enfermeros tenemos que tener en cuenta qué nos proporciona primero cada solución. Entonces, la solución fisiológica de cloruro de sodio está representada por 9 gramos de cloruro por litro de solución, o sea, de sodio por litro, que nos representa 154 miliequivalentes de sodio. O sea que en 500. O sea que si nosotros vemos con una solución de 500 mililitros, ya estaríamos en reponer el valor de sodio. Mientras que la dextrosa, que es la D-glucosa, esta D químicamente significa la molécula invertida, o sea, es un dextrámero, es una molécula en espejo. La dextrosa al 5% aporta 200 kilocalorías. Pero ¿qué es lo importante de esto? Teniendo en cuenta esto, tenemos que tomar la sobrehidratación isotónica e hipotónica. ¿Por qué? Por exceso de líquido. Cuando ingresa un paciente a guardia, lo primero que se hace es poner un PHP. ¿Con qué? Ya sea con un fisiológico a chorro. Bueno, sin ionograma previo. ¿Qué pasa con esto? Aumentar la cantidad de líquido y de iones sin saber si el medio interno lo está necesitando es alterar no solo el medio interno, sino que por aumento de la cantidad de iones y de agua, eso traiga problemas en todo el sistema orgánico. Por ejemplo, veamos la sobrehidratación isotónica, con síntomas de hipervolemia, insuficiencia cardíaca aguda, taquicardia, disnea, ensanchamiento pulmonar, ritmo de galope, ingurgitación yugular. ¿Esto por qué se da? Si es isotónica, significa que líquidos, iones, están ocupando todo el espacio extracelular e intracelular. Entonces, ¿qué pasa? Todo el espacio está lleno de líquido y lleno de iones.
hay un encharcamiento. Por eso trae toda esta sintomatología. O sea, al aumentar el líquido hace presión sobre el espacio extracelular también. Y esto lo recibe el pulmón, el corazón. Bueno, si la sobrehidratación es hipotónica, significa que hay un aumento de sodio extracelular y entonces el agua sale de la célula. ¿Qué va a traer esto? Si el agua sale de la célula va a deshidratarse y esto va a dar convulsiones, rigidez, descerebración, movimientos involuntarios por edema del tronco cerebral. ¿Por qué? Porque esto sale el agua de la célula al medio. Bueno, ahora vamos a ver el caso de la deshidratación. El caso de la deshidratación es inverso a esto. Si tenemos una deshidratación hipotónica, hay disminución del sodio extracelular que se da por diarreas, vómitos, pérdidas de cloruros. Y entonces el agua entra a la célula. Era la inversa de esta. Entonces, hay signos de pliegue, sensorio, obnubilado, shock hipovolémico, oliguria. Bueno, si la deshidratación es isotónica, tenemos por vómitos, diarrea, pero acá, al ser isotónica, son ambos líquidos e iones. Entonces, ambos compartimentos caen, el intracelular y el extracelular. Y entonces encontramos, hay ausencia de shock, pero hay sed, mucosa seca, diuresis. Bueno, y si la deshidratación es hipertónica, tenemos un aumento de la pérdida de agua. Acá. Pero que se da por diarreas, bronconeumonías, hipertermias, abrigos excesivos. Entonces, el agua sale de la célula y queda sed intensa, ausencia de shock, oliguria y mucosas secas. O sea, como vemos, los dos patrones, tanto la sobrehidratación como la deshidratación, hay que manejarlo de acuerdo a los valores de laboratorio del ionograma. O sea, nunca sobrehidratar y nunca administrar electrolitos o iones sin conocer el valor del ionograma.